Bienvenidos a este nuevo video. El modelo vista controlador, sin entrar en muchos detalles, muchos ya hemos escuchado hablar de él, pero sin entrar en muchos detalles, básicamente consiste en que los programadores programemos y los diseñadores diseñen, o sea, separar lo que es el diseño de la funcionalidad de algo, ¿ok? Nuevamente, sin entrar en muchos detalles, hay otras cosas que incluyen el modelo de vista controlador, se separa en tres cosas realmente el modelo, la vista, el controlador, pero sin hablar de esos detalles, sino solo resumiendo que los diseñadores diseñen y que los programadores programen, ¿ok? Bien, este es un canal de programación y aquí no les voy a enseñar a diseñar, pero ¿qué tal si tenemos que hacer un sitio web y queremos que tenga un diseño genial? Bueno, podemos contratar a un diseñador y trabajar junto con el diseñador y nosotros programar el sitio web, cierto, pero el día de hoy les vengo a proponer una alternativa. La gente de Template Monster me ha pedido que haga un video sobre su página web, y Template Monster es un sitio donde puedes adquirir plantillas, pero hay infinidad de plantillas, ¿ok? Con diseños totalmente geniales, unos diseños muy bien hechos que son totalmente responsive. Entonces tú solo compras la plantilla y te encargas de hacer el sitio web y el diseño ya está hecho por ti, ¿ok? Bien, antes que nada una pequeña pausa. Sé que la gente de Venezuela se estará preguntando ¿y cómo hacemos nosotros para pagar? Porque bueno, si no lo saben, las tarjetas de crédito venezolanas no funcionan en el extranjero. Por ejemplo, Netflix para la mayoría de los venezolanos es imposible. Bueno, al final del video, al final del video voy a decirles cómo pueden hacer, ya que la gente que vive en Venezuela sí puede comprar plantillas en Template Monster, ¿ok? Hay una forma, pero lo voy a dejar al final del video, ¿ok? Bien. Entonces el día de hoy yo les voy a hacer un pequeño review de las plantillas disponibles en Template Monster. Voy a utilizar una sola plantilla, que es esta. Me la descargué única y exclusivamente para el tutorial. Voy a hacer un pequeño review de esta plantilla como tal, voy a mostrarlo responsive y les voy a enseñar a instalarla, las funciones que tiene, ¿ok? Esta es una plantilla Joomla, ¿ok? Si nunca has trabajado con Joomla, escríbeme cualquier pregunta que tengas y yo te la aclaro. De todas maneras, yo estoy planeando hacer videotutoriales de Joomla también. Muy resumidamente, Joomla es un CMS. Un CMS, así explicado con mis propias palabras para que todo el mundo lo pueda entender, un CMS es prácticamente un sitio PHP ya listo. ¿Ok? Tiene toda la funcionalidad, es como WordPress. Pues Joomla es igual que WordPress, es una alternativa a WordPress. Es un sitio PHP ya listo, con lo cual tú solo le tienes que dar la funcionalidad. Quizás tengas que programar un poquitico para darle tu toque personal, y en general lo único que tienes que hacer es instalarle una plantilla, y cambiando la plantilla cambia totalmente el diseño, ¿ok? Bien. Vamos a hacer dos cosas. Uno, instalar el full package que viene con la plantilla, que es un Joomla ya completo con la plantilla ya instalada, y luego vamos a instalar la plantilla en una instalación de Joomla en blanco. Bien, bueno, vamos a empezar con el full package. Bien, vamos a ver rápidamente la plantilla. Esta es la plantilla, es una plantilla de ejemplo, más o menos tiene unos datos de ejemplo que muestran un sitio de reparación de celulares y de computadoras, ¿ok? La plantilla es totalmente responsive. ¿Qué significa esto? Que va a responder al tamaño sin deformarse. Bien, si ustedes están probando sitios web y desean ver cómo se ven en navegadores de celulares, ustedes se van en Chrome aquí a herramientas de desarrolladores. Bien, abren las herramientas de desarrolladores. Bien, aquí vimos uno de los primeros ejemplos del diseño responsive, que es que ella se adapta al tamaño, ¿ok? Pero si la quieren ver cómo se ve en navegadores de celulares, le dan aquí. Bien, aquí a donde dice Toggle Device Toolbar, pero no necesitas ver el nombre en inglés, pues si no dominas mucho el inglés, sino simplemente te vas al icono que parece un celular o una tablet, haces clic aquí y miren, automáticamente se ve como un celular. Incluso nos muestra los botones aquí de navegación y todo, la batería, y funciona como táctil. Ven, el mouse se convierte en un punto y yo puedo utilizarlo como si fuera un dedo, ven, y se nos muestra la página web como se vería en el celular, ¿ok? Bien, aquí pueden elegir los diferentes dispositivos, por ejemplo un iPhone X, miren cómo se ve en el iPhone. Adicionalmente, ustedes en la página de Template Monster eligen una plantilla que deseen y le dan aquí a View Live Demo, y en el Live Demo también pueden elegir los dispositivos por ejemplo en Landscape, que es como se le llama a cuando un dispositivo está acostado, o Portrait
se le llama cuando el dispositivo está parado, tanto tablets como celulares, aunque me da la impresión de que aquí se enfoca es como en el iPad, ¿ok? Me da la impresión a mí. En cambio, pues en la herramienta de desarrolladores de Android, pues sí pueden ver cualquier dispositivo, bien sea Android o bien sea un dispositivo Apple. Bien, luego le dan clic otra vez aquí y vuelve a su cómo se muestra en la computadora, ¿ok? Así que bueno, son plantillas totalmente responsive, no nos vamos a tener que preocupar por eso. Ahora bien, vamos a hacer una instalación desde cero, ¿ok? Voy a hacer un tutorial de Joomla desde cero, así que ahorita lo voy a pasar rápido. Si ya sabes de Joomla, pues esto no te va a parecer nada extraño. Bien, entonces yo aquí, como pueden ver, estoy instalando Joomla desde cero, ¿no? Bien, pero esta es una instalación que viene con la plantilla. Vamos a ver, cuando descargamos la plantilla, tenemos este archivo zip, template. Aquí dentro de las carpetas que tiene una carpeta llamada Joomla. Esta carpeta es el tema que vamos a instalar en Joomla. Y este es el paquete completo. Es una instalación de Joomla con la plantilla ya incluida. Y esa es la que vamos a ver ahorita, ¿ok? Vuelvo y repito, si no conoces Joomla, suscríbete al canal, activa las notificaciones porque pronto voy a publicar tutoriales sobre Joomla, ¿ok? De hecho, bueno, si tienes alguna sugerencia en específico de lo que quieres saber de Joomla, escríbemelo en un comentario. Bien, entonces, ahorita vamos a proceder a instalar el full package. Eso significa paquete completo, ¿ok? Otras de las cosas que vienen dentro de la plantilla, aparte del tema que instalamos en Joomla, es un montón de módulos, porque como tal la plantilla son plantillas bastante completas, por eso se las recomiendo, ¿ok? La plantilla no solo incluye cómo se va a ver nuestra página web, sino incluye un montón de módulos. Los módulos en Joomla son digamos ciertas secciones con funcionalidad específica. Por lo tanto, estas plantillas de Template Monster son bastante completas, ¿ok? No solo tienen apariencia, sino mucha funcionalidad, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a proseguir. Bien, entonces, aquí rellenamos los datos de Joomla, que si el nombre del sitio y todo lo demás. Lo voy a pasar en cámara rápida. Bien, aquí justo ya antes de finalizar la instalación de Joomla, debemos elegir aquí Sample Theme y va a tener el número de nuestra plantilla. En mi caso es la 3428. Ahí nos va a instalar la plantilla con los datos de ejemplo que vienen con la plantilla, ¿ok? Los datos de ejemplo es un contenido de ejemplo cualquiera, ¿ok? En la segunda parte de este video van a entender mejor qué son los datos de ejemplo. Vamos a hacer una instalación de la plantilla en una instalación de Joomla vacía, ¿ok? Así que lo vamos a entender mejor, ¿ok? Si seleccionan ninguno, no les va a instalar la plantilla, bien, ni los datos de ejemplo. Entonces hay que seleccionar aquí. Nuevamente, si no entiendes mucho de Joomla, tranquilo, vamos a centrarnos en la plantilla por ahora, que los tutoriales de Joomla vienen y vienen pronto, ¿ok? Al darle al botón de instalar, instalamos y lo voy a pasar nuevamente en cámara lenta porque es un proceso que tarda como casi 10 minutos, ¿ok? Bien, aquí ya terminó de instalar. Nuevamente, si no conoces mucho Joomla, disculpen que lo repita tanto, pero es que sé que quizás algunos estarían perdidos si no conocen Joomla, entonces no quiero que eso les estimule a irse del video, pues. Bien, entonces una de las cosas que hay que hacer al terminar de instalar Joomla es eliminar la carpeta de instalación. La elimino y luego puedo hacer clic aquí, que voy a hacer clic con el botón del medio para que se abra automáticamente en otra pestaña y ya me va a aparecer el sitio, como se los había mostrado hace rato, el sitio ya completo con sus datos de ejemplo, ¿ok? Aquí está, bien. Los datos de ejemplo es el contenido, este contenido que está aquí, este número de teléfono, todo esto. Rápidamente ahora vamos a ver cómo cambiar esto, ¿ok? Cómo personalizar el contenido de la plantilla, porque recuerden que esto es solo el diseño. Nosotros vamos a hacer el resto, ¿ok? Ya lo vamos a ver. Nos vamos al sitio de administración de Joomla, ¿ok? Joomla tiene, digamos,
dos vistas, el front-end y el back-end. El back-end es donde nosotros hacemos las configuraciones del sitio como tal, cambiamos el contenido. El front-end es lo que ve el usuario, el visitante de la página web. Bien, ok, por ejemplo, si queremos cambiar este número de teléfono, eso va a ser un artículo, ok. Entonces yo me voy al artículo que tenga ese número de teléfono. Quizás me cueste un momento en ubicarlo. Lo estoy filtrando por categoría. Aquí está Top Contacts. Es ese. Y aquí yo le cambio a 0500 123 0500, por ejemplo. Lo vuelvo un enlace. Tel 0500 123 0500 y guardo aquí. Ahora yo actualizo la página y aquí aparece ya actualizado, bien, el número. Bien, eso con respecto, digamos, al contenido. Los módulos, como les digo, son secciones que tienen su propia funcionalidad. Por ejemplo, este de aquí es un módulo. Si yo quiero ocultar este módulo de aquí, que es como una especie de slider, yo me voy aquí, me salgo del artículo, me voy a los módulos, y ese módulo como tal se llama Swiper. Entonces yo lo despublico simplemente. Ahorita al actualizar la página ya no está. Bien, queda la página sin ese swiper, si por ejemplo la quieren así. Ahora bien, vamos a instalar la plantilla desde cero en una instalación limpia de Joomla. Bien, bien, aquí tenemos ya una instalación en blanco de Joomla. Se ve así en el front-end, ok. Tiene unas cosas en inglés porque esos son los datos de ejemplo de Joomla. Yo los instalé para que tuviera algo el sitio. Joomla viene con unas plantillas incorporadas que son muy básicas. Por defecto es esta Protostar, pero le podemos poner esta que se llama Biz. Bien. Y al actualizar cambia el diseño totalmente, bien. Es así. Bien, para instalar la plantilla de Template Monster en una instalación en blanco de Joomla, suponiendo que ya tienen el sitio construido, configurado, con toda su funcionalidad y lo único que quieren es instalarla, bien, ustedes se van aquí a Manage, Install. Bien, la plantilla de Template Monster viene así, ok, así viene. Ustedes la abren y tiene todos estos archivos. Ustedes van a descomprimir esos archivos y luego viene con un archivo llamado Sources. Está protegido por contraseña, ok. ¿Cuál va a ser esa contraseña? Va a ser el número de pedido de ustedes. Cuando ustedes compren la plantilla en Template Monster les va a salir un número de pedido. Las plantillas no son muy caras, no sé si les había hablado del precio, no pasan de $75. Vuelvo y repito, los que viven en Venezuela, al final del video explico cómo las pueden comprar. Entonces descomprimen y luego descomprimen bien. Ahora, una vez que tengan todos descomprimidos, se van a la parte de instalación, como ya les había mostrado, y el primero que van a instalar se van a Joomla y el que dice Team, ok. Ese es el primero que van a instalar. Bien, aquí terminó de instalar. Luego vamos a instalar estos dos en Sources. Esta de aquí arriba es una extensión que se llama Comento para Joomla, que permite habilitar comentarios. Y este que está aquí, vamos a abrirlo, es un paquete de muchos plugins y módulos que vienen con la plantilla, ok. Aquí por ejemplo tenemos un plugin de Google Maps. Tenemos este que se llama ACMailing. Los que no nombres porque no los conozco, no sé bien qué hacen, pero este es para ACMailing, es para habilitar newsletters, para enviar correos masivos a usuarios. Vamos a ver cuál otro más conozco. Joom Gallery es para hacer galerías. Bien, vamos a instalar esos dos. Entonces procedemos igual. Nos vamos
a sources y primero comento. Bien, terminó ya de instalar comento. Ahora vamos a instalar el paquete de módulos y extensiones. Esto va a tardar también como unos 10 minutos. Lo estoy pasando todo en cámara rápida. Bien, aquí ya terminó de instalar el paquete de módulos y ya está lista la plantilla. Nos vamos a Templates, Styles. Bien, ahora tenemos nuestra plantilla instalada, la seleccionamos aquí y actualizamos. Vamos a ver que el contenido sigue siendo el mismo, lo que cambia es la presentación. Bien, ahora, ¿por qué no se ve igual a esta? Porque falta habilitarle todos los módulos, ¿ok? Por ejemplo, este menú, si se lo queremos colocar, nos vamos a extensiones, módulos, y se llama Ice Menu Module, Ice Mega Menu Module se llama. Entonces simplemente lo habilitamos. Esto es para mostrar o ocultar el título, lo colocamos publicado. Hay que irnos a la sección de la plantilla de nosotros y buscar en qué posición lo queremos. Si mal no recuerdo, en el ejemplo que les mostré está en Navigation, en la posición Navigation. Seleccionamos el menú que va a ser Main Menu. Y esto por ahora. Ahora en la asignación del menú que se muestre en todas las páginas. Y listo. Le voy a guardar y cerrar, es eso. Luego al actualizar ya está el menú. Bien. Y bueno, esta opción es si ya tenemos el sitio cargado y queremos personalizar la plantilla, ¿ok? Queremos personalizarla mucho, aunque como les enseñé en la primera parte del video, una vez que la plantilla está colocada también se puede personalizar desactivando y activando módulos, ¿ok? Lo de cambiar los textos, eso es obvio porque eso no es personalizar, es simplemente ponerle el contenido nuestro. Bien, ahora, para los que viven en Venezuela, ¿cómo hacer para pagar estas plantillas? Muy simple. Bien, como dije al principio, los que viven en Venezuela, las tarjetas de crédito venezolanas no funcionan en el extranjero. Bien, entonces ¿cómo hacer para pagar una plantilla de Template Monster? Muy simple, se van a esta página que se llama AirTM. Aquí ustedes, AirTM es una red de intercambio de dinero, ¿ok? Entonces ustedes pueden hacer transferencias electrónicas desde bancos de Venezuela y en AirTM se acredita en dólares estadounidenses, ¿ok? Y una vez acreditado en AirTM, ustedes pueden enviarlo a otra cuenta de AirTM o enviarlo a otro procesador de pago como PayPal, por ejemplo, o Payoneer. Yo les recomiendo Uphold. Uphold es un procesador de pago como PayPal o Payoneer, pero Uphold tiene una función muy interesante, que es que te permite crear tarjetas de crédito virtuales, ok, con el saldo que tengas en Uphold. Bien, entonces tú te creas una tarjeta de crédito virtual y te vas a Template Monster y la registras ahí y pagas tranquilamente tu plantilla desde Venezuela sin ningún problema.
El cambio de dólar a bolívar está bastante alto, como sabemos, pero a la final ese costo lo va a pagar el cliente, porque tú le cotizas el trabajo de hacer la página web completa y ahí incluyes los gastos en la compra de la plantilla, ¿ok? Así que bueno, esta es una solución muy sencilla para los que viven en Venezuela. Bien, espero que este video les haya gustado. Fue un video patrocinado por la empresa Template Monster. Yo nunca les recomendaría algo que no considerase yo mismo que sea algo bueno, y estas plantillas son muy buenas, ya que no solo incluye un diseño, sino una funcionalidad también. Como dije, incluye un montón de módulos con solo la plantilla. Tienen un soporte muy bueno. Si llegan a tener problemas instalando la plantilla, ustedes se pueden comunicar con la gente de Template Monster y ellos los ayudan. De hecho, ellos tienen un servicio de instalación de la plantilla que creo que cuesta $45. Si ustedes desean que ellos les instalen la plantilla, le tienen que dar las claves de acceso a su servidor para que ellos puedan entrar e instalarla ellos. Y hay diferentes licencias. Por ejemplo, hay una licencia que es bastante cara, como pueden ver sale $4100, en donde tú te aseguras que eres el último en utilizar esa plantilla, si quieres que tu web sea un poco más única. Si no, pues con la licencia normal está más que suficiente. Bien, espero que este video les haya gustado. Si fue así, regálenme un pulgar arriba, es la mejor forma de colaborarme, de devolverme el favor. Cualquier duda o pregunta que tengan sobre las plantillas o sobre Joomla me la pueden hacer en un comentario. Les recuerdo que vienen pronto los tutoriales de Joomla. Me pueden sugerir algún tema en específico también en los comentarios. Les recuerdo que tengo una página de Patreon, la cual estoy utilizando para organizar sorteos dentro del canal. Quiero sortear Arduinos o licencias originales de Dreamweaver. Y bueno, si quieres participar en estos sorteos, pues dirígete a mi página de Patreon. Yo me llamo Giovanni y gracias por pasarte por mi canal.